Vamos a comenzar. Vamos a ir Ya, avanzando. ya. Así es. Bueno, muy buenas tardes, estimados amigos. Estamos aquí desde el Hospital Víctor Larco Herrera. Vamos a llevar a cabo este evento virtual que estamos desarrollando con especialistas en salud mental. El tema del día de hoy, programado para el 17, estamos, recuerden, en la Semana de la Psiquiatría Peruana. Tenemos aquí la participación especial de especialistas de nuestra institución. Nos acompaña nuestra directora, la doctora Elizabeth Rivera Chávez, directora del hospital. También va a participar de esta ponencia el doctor Ricardo Bustamante Quirós, también es especialista de aquí del hospital. La doctora Gisela Vargas, jefa de la Oficina de Apoyo y Docencia e Investigación del Hospital Víctor Larco Herrera. Y también nos acompaña la doctora Elena Turco Arévalo, jefa del Departamento de Psiquiatría de Niños y Adolescentes. Muy bien, vamos a darle pase a nuestra directora. Ella va a dar el saludo por el Día de la Psiquiatría Peruana. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes con todos y todas. Quiero agradecer la presencia de todos y todas a esta actividad organizada por nuestro Hospital Víctor Larco Herrera en homenaje por el Día de la Psiquiatría Peruana. Sabemos que nuestro país está pasando por momentos críticos. Lamentamos la muerte de 2 jóvenes como consecuencia de las marchas, las manifestaciones producidas los últimos días. Nos solidarizamos con las familias de los ciudadanos fallecidos y con los que actualmente se encuentran aún hospitalizados. Este año que está transcurriendo, nos ha golpeado la pandemia y aún lo sigue haciendo. Son 8 meses que vamos luchando para controlarla y en esta lucha debemos reconocer el trabajo de todo el personal de salud, de la policía, Fuerzas Armadas y muchas entidades más. Sentimos la pérdida de muchos ciudadanos por la COVID-19, compañeros de trabajo, vecinos, familiares cercanos, entre otros. Debemos seguir trabajando. Este momento es cuando más nos necesita nuestro país. Esta pandemia también está produciendo muchos problemas de salud mental como consecuencia del confinamiento, el estrés, el teletrabajo, las pérdidas humanas. Han y vienen produciendo ansiedad, depresión, síntomas de trauma, entre otros. Desde el inicio de la pandemia, nuestra institución viene atendiendo a población con problemas psiquiátricos para estabilizar su salud mental. El Hospital Víctor Larco Herrera es una institución especializada en brindar servicios de prevención, promoción, tratamiento y rehabilitación en psiquiatría y salud mental. Desde 1986 se celebra el Día de la Psiquiatría Peruana en homenaje al natalicio de Hermilio Valdezán Medrano, reconocido galeno por sus estudios de psiquiatría y neurología, siendo considerado como padre de la psiquiatría peruana. Quiero hacer un saludo muy especial a todos los médicos psiquiatras del país, en especial a nuestros colegas psiquiatras que trabajan en el Hospital Víctor Larco Herrera. Exhortarlos a seguir trabajando para poder atender a nuestra población, para tener ciudadanos dignos, íntegros y autónomos. Entonces, queremos darles un saludo nuevamente muy especial y espero que esta actividad que estamos haciendo sea grata y satisfactoria para todos los presentes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. La participación, el saludo de nuestra directora Elizabeth Rivera Chávez, directora del Hospital Víctor Larco Herrera. Vamos a darle pase al doctor Ricardo Bustamante Quirós. Él va a dar una conferencia sobre la reseña histórica de la psiquiatría peruana. Muchas gracias por la deferencia de esta oportunidad de dirigirme a la comunidad del hospital y a la comunidad en general para hacer una reseña de la psiquiatría peruana. En primer lugar, quiero
manifestar mi pesar por el fallecimiento de 2 jóvenes estudiantes que representan una generación que ha sabido en este momento enarbolar los principios de la democracia y sobre todo de la protesta cuando un gobierno ilegal, ilegítimo y abusivo se impone ante los intereses de la población. Felizmente, me parece que en este momento los asesinatos de estos jóvenes pueden ser tomados como una acción heroica y especialmente también vemos de que estos momentos se ha conseguido establecer ya una condición más armónica para que el país pueda tener un futuro adecuado en estos meses que vienen. En tal sentido, creo de que la solución que se ha dado nos está permitiendo expectar con mayores posibilidades de resolución y de solución la situación por la que hemos pasado. Quiero agradecer a la directora por esta oportunidad. Voy a subir mi presentación. ¿No? ¿Se está viendo la presentación o no? Se está viendo de manera correcta. Ya, bien. Quiero un ratito. Bien. Es una reseña, me han pedido que haga una reseña histórica de la psiquiatría peruana. Tengo 40 minutos para hacer esta presentación y voy a tratar de hacer en el tiempo que me han indicado. Una reseña implica un resumen, implica un sumario. Por lo tanto, tengo que organizar esta presentación en base a algunos puntos que considero son los hitos en la historia de la psiquiatría peruana. La agenda va a ser la siguiente. Vamos a conversar algo de las loquerías, del Hospital de la Misericordia, del Asilo Colonia de la Magdalena, del Servicio de Psiquiatría del Hospital Obrero, de la Asociación Psiquiátrica Peruana, del Hospital de Emilio Valdizán, del Instituto Nacional de Salud Mental, de los Centros de Salud Mental Comunitarios. Seguramente hay muchos otros elementos en la historia de la psiquiatría peruana que tendrían que ser considerados, pero estos, por ser los hitos principales, y están relacionados además con figuras importantes en la psiquiatría peruana, son los que voy a tocar en esta presentación. Dice Javier Mariátegui, ¿no? Lo decía a fines del siglo pasado, de que en prioridad de verdad, en el siglo pasado, o sea, en el siglo XIX en este caso, solo tuvimos en el Perú un alienismo discreto, con las figuras egregias de José Casimiro Ulloa y Manuel Antonio Muñiz. Era todo lo que venía de Europa. Recién en este siglo se instala en nuestro país la psiquiatría propiamente dicha con el legítimo liderazgo de Emilio Valdizán. Entonces, nos dice Javier Mariátegui, uno de los grandes psiquiatras que hemos tenido la oportunidad de conocer en nuestra formación, de que antes de Valdizán, antes de el trabajo de Valdizán, solamente existía un alienismo. El alienismo era esa corriente en la medicina de los siglos anteriores, por los cuales los médicos alienistas se dedicaban al cuidado de los pacientes en los hospitales psiquiátricos o en los manicomios de ese tiempo. La psiquiatría recién aparece como una ciencia a fines del siglo XIX, desgajada a la neurología. Y es Valdizán, el primer psiquiatra peruano propiamente formado en tal campo, y por lo tanto se celebra pues el Día de la Psiquiatría, el 20 de noviembre, en el aniversario del nacimiento de Emilio Valdizán. En el año de 1916, ¿no?, se inicia prácticamente, podríamos decir, la psiquiatría en el Perú, con 2 eventos importantes. Uno, se inaugura el primer consultorio externo de enfermedades nerviosas y mentales en el Hospital 2 de Mayo. Es un evento importante que a veces no tiene mucha presencia en los datos históricos que revisamos. Es un evento importante porque se inaugura el primer consultorio de lo que vendrían a ser ahora enfermedades psiquiátricas.
enfermedades nerviosas y mentales en el Hospital 2 de Mayo. Y es Emilio Valdizán quien asume esa tarea luego de regresar de Europa. Y se funda también en la cátedra de la Universidad de San Marcos, en la Facultad de Medicina, la cátedra de enfermedades nerviosas y mentales, que posteriormente sería pues la cátedra de psiquiatría o de ciencias de la conducta. El protagonista en ambos hechos fue Emilio Valdizán. Valdizán había estudiado en San Fernando, había estudiado en Europa, se había especializado en Europa, propiamente ya en la naciente psiquiatría. Y al regresar al Perú se había graduado como doctor con una tesis sobre la alienación entre los primitivos peruanos. Fue él el que inauguró el primer consultorio en el Hospital 2 de Mayo para pacientes con enfermedades mentales y también fundó la cátedra, como decimos, de enfermedades mentales en la Universidad de San Marcos en el mismo año. Pero yendo un poco más atrás a lo que nos dice Mariátegui, antes de Valdizán prácticamente no había psiquiatría en el Perú. Lo que había era un alienismo. Y en ese alienismo, es decir, en ese grupo de médicos o estos médicos que atendían a las personas en los centros donde estaban recluidos los pacientes mentales, destaca la figura de José Casimiro Ulloa. José Casimiro Ulloa había estudiado también en San Fernando, había estudiado en el Colegio de la Independencia, porque hasta el año 1856 el Colegio de la Independencia era un colegio que era la continuación de la Facultad de Medicina de San Fernando, y que después recién, en 1856, se une a San Marcos como Facultad de Medicina. Anteriormente era un colegio independiente, pero tenía, como digo, toda la tradición anterior de formación como médicos en el Perú. El primer decano del Colegio de la Independencia, que después pasa a ser Facultad de Medicina, fue Cayetano Heredia. Y Cayetano Heredia envía a muchos de sus discípulos con su propio dinero, con su dinero de su propio pecunio, a estudiar a Europa. Uno de ellos fue José Casimiro Ulloa. José Casimiro Ulloa se interesó, estando en Europa, también por las enfermedades mentales, y cuando regresa al Perú, intenta proponer reformas en lo que en ese momento se encontraba la atención de la salud mental. La atención de los pacientes mentales en ese tiempo se hacía a través de las loquerías. ¿Qué eran las loquerías? Las loquerías eran unos centros que se habían instalado en los hospitales de Lima desde la época de la colonia para atender a las personas que tenían enfermedades mentales. Dice Caravedo en uno de sus escritos de que antes de esas loquerías, es decir, cuando recién se había comenzado la colonia, los pacientes mentales considerados furiosos eran internados en los conventos y eran blancos, pero iban a las cárceles los indios y los negros, si es que antes no eran víctimas de la Inquisición, porque también es cierto que en esa época todavía se podía considerar a los enfermos mentales como personas que estaban enajenados o endemoniados. Y en el siglo XVII, cuando se establecen los primeros hospitales, ya hay también una cantidad importante de pacientes con enfermedades mentales, porque tenemos que decir que los trastornos mentales siempre han existido y han existido a través de todas las culturas y de todas las épocas, pero no han sido vistos necesariamente como enfermedades. Estas personas eran internadas en pequeños patios en estos hospitales generales que eran llamados loquerías. Y la loquería pues era un lugar bastante inadecuado, donde los pacientes estaban hacinados. Dice Caravedo, por ejemplo, que tan terribles eran las condiciones, ¿no?, que hacían estremecer de horror cuando se la visitaba. Eso continuó en la época republicana, es decir, la independencia del Perú no liberó a los enfermos mentales de su estado, a pesar que ya en Europa, a fines del siglo XVIII, ya Pinel había comenzado en Europa el tratamiento moral, es decir, que el tratamiento para este tipo de pacientes no consistía en encerrarlos, en ponerles cadenas, ni en hacinarlos en estos lugares, sino por el contrario. Necesitaban lugares amplios, necesitaban lugares en donde pudieran establecer un tipo de actividad física y tratados como personas y no como animales, como eran tratados en ese tiempo. Sin embargo, eso todavía no llegó al Perú.
ese tratamiento moral, ¿no? Que más el término moral, como dice en su artículo el doctor Stuckey, no se referiría a lo ético, sino lo moral más bien a lo ecológico, a lo ambiental, a lo natural, a lo tratarlos como personas. Este tratamiento moral entonces no llegó al Perú, ¿no? Inclusive hasta mitad del siglo XIX seguían estos pacientes, esas personas hacinadas en los hospitales de Santa Ana, las mujeres, y en el hospital de San Andrés, los hombres. El hospital de San Andrés todavía se puede observar en la Plaza Italia, los que son de los barrios altos o pueden caminar por ahí, y los que estudiamos en San Fernando, podíamos observar el hospital de San Andrés, que después de una serie de proyectos de reestructuración aún no puede ser restaurado como quisiéramos. Esa es una vista del hospital de San Andrés, como se ve actualmente. Bueno, los pacientes que estaban en las loquerías, por ejemplo, esta es una expresión que relata Casimiro Ulloa cuando regresa de Europa, y como él ya había sido testigo del tratamiento moral en Europa, propone de que esto también se pueda hacer en el Perú, ¿no? Como ven ustedes ahí, ¿no? En ese relato, ¿no? Puede él decir cómo veía el semblante de las personas que estaban ahí, recostados en colchones inmundos, encerrados, ¿no? A pares en estrechas y pequeñas celdas. De esta manera, pues, ¿no? Era terriblemente patética la situación como se encontraban estas personas. Entonces, Casimiro Ulloa lo que propone es de que se cree un hospital especial para las personas con enfermedades mentales. Y esto se realiza por gestiones ante la presidencia. Es importante señalar que Casimiro Ulloa en ese tiempo pertenecía también políticamente a la tendencia de Ramón Castilla, que era el presidente del Perú, y en ese sentido es escuchado, y se crea el Hospital Civil de la Misericordia. El Hospital Civil de la Misericordia se establece sobre un antiguo local que había sido cuartel y que había sido también un local de reposo de los jesuitas, que está ubicado en los barrios altos, ¿no? Los que alguna vez han pasado por la Avenida de los Incas, si se van de la Avenida Grau hasta el Jirón Ancash, donde está el cementerio, ven ahí un colegio Alipio Ponce, que es un colegio de la policía. Ese colegio, Alipio Ponce, es el que en esas épocas fue utilizado como el Hospital de la Misericordia, pero más fue conocido como Hospital de Insanos o Manicomio del Cercado. Ven ustedes aquí el plano de este hospital y también la fachada, que hasta ahora se mantiene, ¿no? Con algunos cambios, pero se puede ver, como digo, en esta calle que se llama la Avenida de los Incas, o también Sebastián Lorente, que es el nuevo nombre que se le aplica a esta calle en los barrios altos. El hospital comenzó a funcionar con pacientes que fueron llevados de las loquerías, tanto de la loquería de San Andrés como de la loquería de Santana. Ven ustedes una vista aquí, una vista de la calle, de la fachada y el interior, ¿no? El interior del local. Esta situación, como digo, no ocurría pues en una forma aislada. Hay que tener en cuenta que los cambios en la atención mental y las decisiones también de los cambios en los servicios son cambios que se dan en situaciones políticas, que se dan también en coyunturas políticas, que se dan en escenarios políticos. Y en ese sentido también había un escenario de cambio y modernidad en el Perú, como dice Ortiz Ceballos en su artículo. Este movimiento estaba facilitado también por el régimen de Castilla. Evidentemente, la posibilidad o la factibilidad política fue también algo que permitió de que esto se instalara, porque de otra forma también existía la necesidad de que las ciudades también tuvieran una condición más urbana, y en ese tiempo es de mencionar también que existía el alcoholismo como una condición muy difundida en la ciudad, y de esa manera también fueron recluidos en este Hospital de la Misericordia tanto las personas que venían de las loquerías como enfermos mentales que circulaban por las calles, alcohólicos, mendigos o vagabundos. Era una forma también, ¿no?, de darle a la ciudad una condición de mayor modernidad según los cánones de las épocas. La idea que tenía Ulloa era establecer también el tratamiento moral.
decía de que era importante mencionar que el alcoholismo era la patología, una de las patologías más frecuentes, seguido de la epilepsia, pero también se veían cuadros de melancolía, decía Casimiro Ulloa, que ahora la podríamos homologar con cuadros depresivos. Y esto ya pasado ya algunas décadas de la inauguración del hospital, cuando allá había pasado la guerra con Chile, ¿no? La guerra con Chile había dejado al país en una situación de bastante depresión económica, pero también había generado desesperanza y posiblemente había hecho que se dispararan y se expresaran cuadros depresivos o melancólicos. Sin embargo, ya a mediados de la década de los 80, el mismo Ulloa, que ya estaba casi 30 años dirigiendo al Hospital de la Misericordia, observaba ya de que se hacía cada vez más imperiosa la necesidad de trasladar el manicomio a un lugar que reuniera las condiciones exigidas. En ese tiempo el término manicomio no era un término peyorativo como lo es ahora, se refería a instituciones que albergaban pacientes con enfermedades mentales, ¿no? Y el término venía de manía, ¿no? Que era una de las clasificaciones en las cuales se había ubicado a las personas que tenían cuadros de agitación o cuadros de exacerbación del ánimo. El término manicomio viene de esas dos palabras, de manicomio y nosocomio, ¿no? Hospitales para personas con enfermedades mentales. Pero lamentablemente, este tipo de instituciones, por la falta de, en ese momento, elementos técnicos o científicos para lograr una adecuada atención de las personas, terminaban prácticamente almacenando pacientes, almacenando personas que nunca salían de alta, que nunca regresaban a sus casas y que por lo demás eran tal vez con las mejores intenciones de establecer este tratamiento moral, pero terminaban pues en condiciones realmente infelices y de prácticamente encarcelamiento. Esa es una imagen, por ejemplo, del antiguo Hospital de la Misericordia, en donde se ve que delante de cada cama existe una jaula, ¿no? La llamada cuja, en donde el paciente era ingresado si es que presentaba algún tipo de agitación. Es mencionar que cuando se instala el Hospital de la Misericordia, el hospital, si bien es cierto, tenía los médicos alienistas que hemos mencionado, estaba administrado por una congregación llamada Hermanas de la Caridad, que eran una congregación francesa, Hermanas de la Caridad, que había inaugurado San Vicente de Paul, que habían firmado la Embajada Francesa con el Perú un convenio para que estas Hermanas de la Caridad fueran las que asistieran a modo de enfermeras o a modo de personal asistencial en todos los hospitales de la beneficencia. ¿Se acuerdan ustedes que la beneficencia puede ser una institución mitad pública, mitad privada, constituida por donaciones y también por administración del Estado, que tenía a su cargo la organización y la administración de los hospitales? En el Hospital de la Misericordia, las Hermanas de la Caridad se hacían cargo de el cuidado de los pacientes, pero aparentemente, según los datos históricos, las Hermanas de la Caridad no tenían mucha caridad, porque trataban a las personas que estaban internadas ahí de la manera, una manera bastante cruel, una manera bastante opresiva, inclusive en contra de la opinión y las indicaciones de los médicos tratantes o los alienistas en ese tiempo. Ulloa fallece en el 91 sin ver concluido sus gestiones para poder crear otro hospital, pero deja en el cargo a Manuel Antonio Muñiz, que es una figura un poco, yo pienso, injustamente olvidada en la historia de la psiquiatría peruana. No es pues tan presente su figura como la de otros, ¿no?, alienistas u otros psiquiatras, ¿no? Pero Muñiz se hace cargo del Hospital de la Misericordia muy joven, ¿no?, a la edad de 30 años. Él había sido discípulo de Ulloa y también tenía en ese momento Muñiz un soporte político, que él había trabajado, había sido compañero de Cáceres en la campaña de la Breña, y a la sazón Cáceres era presidente del Perú. Cáceres lo había enviado a Muñiz a estudiar medicina militar en Europa, y al regreso, en el estudio de medicina militar, se había interesado también por el tratamiento de los pacientes mentales. Al regresar al Perú,
y comparar lo que existía en Europa en ese tiempo con lo que existía en el Perú. Ya existía en Europa pues el planteamiento del tratamiento moral. Entonces considera que se debería entonces crear también un hospital con grandes instalaciones, con servicios, ¿no?, en donde se permitiera a las personas tener actividades de cultura, actividades en talleres, actividades deportivas, recreación, etcétera, y evitar los medios de contención. Muniz también propuso la administración laica en reemplazo de la administración religiosa que estaba en ese tiempo en manos de las Hermanas de la Caridad. Yo he revisado alguna información sobre las actividades de las Hermanas de la Caridad y aparentemente en otros hospitales, como el Hospital Loaiza en el 2 de Mayo, tenían una función bastante humanitaria, a diferencia de lo que tenían en el Hospital de la Misericordia. Y según algunos autores es porque posiblemente ellas veían a los pacientes mentales más bien como pecadores o como endemoniados o como poseídos, más que como enfermos. Y por eso posiblemente su posición o su condición de cuidados era muy diferente a la que establecían en otros hospitales. Muniz se propuso entonces acabar con las medidas de contención, tales como esposas, camisas de fuerza, etc. Se opuso tenazmente a las Hijas de la Caridad o Hermanitas de la Caridad. Logró algunas medidas de mejoras en la administración del hospital, pero tuvo que autoexilarse porque casi fue derrocado. Y prácticamente, como aparentemente es la desgracia de nuestra historia, ¿no?, un gobierno entra y todo lo que se hizo anteriormente se desaparece o se destruye, ¿no? Sin embargo, esta salida de Muniz generó una crisis en el hospital que tuvo que ser, de alguna manera, intervenida por el gobierno de Piérola, quien presentó un proyecto, un concurso para un proyecto de funcionamiento de un nuevo hospital para insanos. Paradójicamente, quien ganó el proyecto fue un proyecto que presentó Manuel Antonio Muniz, que no estaba en el país, pero que una vez que esto ya se hizo público, regresó de manera voluntaria, ¿no?, y se le encargó la organización y la dirección del proyecto. Miren qué interesante, en el año 1897, Muniz planteaba un hospital para pacientes agudos y crónicos, creación de colonias agrícolas, pabellones destinados para fines especiales, es decir, diferenciar a los pacientes, ¿no?, de acuerdo a las patologías, asistencia diferenciada, sugiriendo para cada uno determinadas normas arquitectónicas y mobiliario particular, y planteaba un sistema abierto, carente de medidas de contención, compuesto por pabellones asimétricos, lo cual facilitaría su construcción según los recursos con que se contara. Es decir, prácticamente estaba proponiendo un modelo diferente de atención en donde no existiera contención y se dejara entonces, como digo, un sistema abierto, ¿no?, para los pacientes. Consideraba que a fin de disminuir la demanda de pacientes agudos, los hospitales generales debían tener servicios psiquiátricos, hasta para 20 pacientes. Miren, fin del siglo XIX, ¿no? Muniz se adelantaba a una serie de propuestas posteriores que se vinieron haciendo después en el siglo XX. Y ya él proponía que los hospitales generales tuvieran camas de hospitalización hasta para 20 pacientes. Y decía, el manicomio está llamado a desaparecer, pero por el momento se impone la asistencia colectiva mientras pueda ser posible la asistencia individual. Hay que conformarse con lo práctico. Esta actitud visionaria de Muniz inclusive le permitió que él propusiera un presupuesto para construir el hospital, propusiera las medidas que se tenían que tener en cuenta, la beneficencia, pero lamentablemente Muniz falleció muy joven, falleció a los 37 años, y a su muerte no existía en el Perú otro médico alienista que hubiera tenido formación, ¿no? Mientras Muniz y Ulloa habían estudiado en Europa, no existía en ese momento algún otro médico que tuviera formación. Existían médicos que eran médicos alienistas, pero que habían estado generalmente en el Perú, como digo, y no estaban pues imbuidos de este tratamiento moral que ya se estaba haciendo en otras partes del mundo. Entonces lo que hizo la beneficencia fue nombrar a David Mato, que era un prestigioso bacteriólogo,
que también sanmarquino, y que tenía como ventaja que dominaba perfectamente el inglés, el alemán y el francés. Entonces se le comisionó para que fuera a Europa, a fin de que adquiriera la especialidad y se hiciera después cargo del mismo Hospital de la Misericordia. También es de tener en cuenta que David Mato también era una figura política, también había ocupado cargos políticos, también había tenido una injerencia en la política del país. David Mato asumió la jefatura del hospital en el 99, pero también igual se lamentaba de todas las condiciones que existían, ¿no? Al no poder llevarse a cabo las reformas que solicito, tenemos que conformarnos con el triste estado actual, ¿no? Del hospital, que todo puede ser menos manicomio. Es decir, ya se encontraba una situación de hacinamiento, de malos tratos, de condiciones inhumanas, que como digo, fue durante el siglo XIX el devenir de los hospitales de este tipo, que comenzaban con muy buenas perspectivas, con muy buenas intenciones, pero ante la falta de tratamientos adecuados, ante la falta de condiciones adecuadas, ante la falta de posibilidad de altas a pacientes, entonces comenzaban a hacinarse y de esa manera comenzaban a constituirse pues realmente como instituciones más que todo carcelarias que no tenían en cuenta los derechos humanos de las personas. Sin embargo, en el año 1901 la beneficencia puede proponer, realizar ya, la beneficencia hace una, destina los ingresos de las loterías de Lima y Callao que tenía en ese tiempo para crear un fondo, para crear el nuevo hospital. Y ese nuevo hospital finalmente se decide hacerlo en Magdalena del Mar, que en ese momento era un distrito alejado del centro de Lima, pero que tenía una serie de terrenos amplios en los cuales podía edificarse el hospital. Se compra el terreno, y aquí hay sí que hacer una indicación especial, ¿no? Porque hay el mito de que el terreno fue donado por Larco Herrera, y eso no es cierto. Ese es un mito que muchos todavía lo tenemos en la mente, pero aquí hay que aclararlo porque hay una serie de datos y una serie de documentos que forman parte de los archivos de la beneficencia que desmienten esto. En verdad, la beneficencia compró terrenos para hacer el hospital, pero también recibió una donación, ¿no? Y una donación de Domingo La Begoya, que era un prominente miembro de la beneficencia. Y esa donación es importante tenerla en cuenta porque la donación fue hecha específicamente para la construcción del hospital. Entonces es inalienable. Y eso sí hay que siempre considerarlo, porque aparentemente, cuando el hospital Larco Herrera posteriormente ha sido cercenado, se ha cercenado aquellas partes que fueron compradas por la beneficencia. Pero hay una parte que sí fue totalmente donada, ¿no? Y eso era el Fundo Matalechuza. En tanto entonces esa condición es inalienable y de alguna manera podemos estar tranquilos y seguros en que no va a poder ser posible tampoco destinarla a otra actividad. El hospital comienza a ser construido, ¿no? Pero tiene una serie de dificultades. Miren aquí una parte de la construcción del hospital, el local central, cuando tenía todavía esa torre que ya no la tiene. Pero debido a múltiples dificultades económicas no se termina de construir y recién en el año 1914 se designa como secretario técnico a Baltasar Carabedo, quien era amigo de Valdizán, que lo conocía desde que había hecho su internado también con él en el Hospital de la Misericordia, y que había trabajado con Larco Herrera como médico en las haciendas que tenía Víctor Larco Herrera en el norte, ¿no? Otra figura entonces importante en la historia de la psiquiatría es Baltasar Carabedo Prado. Fue propuesto precisamente para este cargo de secretario técnico de la comisión por Víctor Larco Herrera. Víctor Larco Herrera ya era un eminente empresario agrícola y además era socio de la beneficencia de Trujillo. Y lo conocía a Carabedo porque Carabedo había sido médico en sus haciendas en Trujillo. Larco Herrera se interesa en el proyecto y acá viene entonces un momento histórico, un hito histórico. Larco Herrera se interesa en el proyecto, es de alguna manera sensibilizado por Carabedo, que le hace ver la necesidad de que existe un hospital de esas condiciones e inclusive hacen un viaje también por Europa para ver más o menos las condiciones, las estructuras arquitectónicas
que en ese momento, que en ese tiempo, miren, ya hace más de 100 años, eran las que se encontraban como las más adecuadas para establecer ese tratamiento moral del que hemos hablado. Entonces, gracias a estas gestiones se logra inaugurar el hospital que se llama Asilo Colonia de la Magdalena. Fue inaugurado el 1 de enero del año 1918. Los pacientes del Hospital de la Misericordia fueron trasladados al nuevo hospital. Casi bordeaban las 50 hectáreas, ahora tenemos 20 hectáreas nada más. Y estuvieron a cargo, y es importante tener en cuenta también estos nombres: Wenceslao Mayorga, Stanislao Pardo Figueroa, eran médicos alienistas del hospital. El doctor David Mato ya había fallecido 3 años antes, a pesar que él también había sido uno de los impulsores de la construcción del hospital. No llegó a haber finalmente construido. Pero en ese momento Caravero, como secretario técnico de la comisión encargada de la edificación, fue propuesto para ser director, pero él declinó en favor de Hermilio Valdizán, a quien conocía, y quien evidentemente en ese momento era quien tenía las mejores condiciones académicas para hacerse cargo del hospital. Valdizán entonces inicia en el Asilo Colonia de Magdalena también entonces técnicas modernas para el tratamiento moral del que hemos hablado, ese tratamiento, ¿no?, de puertas abiertas, ese tratamiento de actividades laborales, agrícolas, deportivas, etcétera, en lugar de las medidas carcelarias que existían en las antiguas instituciones, ¿no? Sin embargo, en el año 18 no se avanza mucho porque no se había construido totalmente el hospital, aún estaba el hospital a medio construir, no había recursos, lo que tenía la beneficencia ya se había terminado. Entonces ahí es que aparece otra vez la figura del Arco Herrera, porque el Arco Herrera se traslada a Lima, interesado también por la situación del hospital, y comienza a tener una labor importante como benefactor del hospital. En ese tiempo existía un régimen común de pacientes que no tenían recursos económicos y un régimen de pensionados. Existía un régimen gratuito y un régimen pagante. De alguna manera, con los pagantes se podía solventar algunos gastos, pero eran insuficientes. Entonces se crea la posibilidad de que Larco Herrera, Víctor Larco Herrera, también participe de una manera como benefactor. Caravero invita a Larco Herrera a que conozca el hospital ya, y se comprueban algunas deficiencias importantes, que no había recursos materiales ni técnicos, que el personal asistencial no estaba preparado y que las hermanas de la caridad seguían haciendo de las suyas, ¿no? Seguían pues poniendo toda una serie de medidas de contención a espaldas de los médicos y no seguían las indicaciones de estos. Eso está muy bien explicado por Caravero en sus crónicas, y también por Hermilio Valdizán en un libro muy bonito que se llama el Arco Herrera, el hombre y la obra, en el cual describe toda la obra que hizo Larco Herrera en este tiempo. La figura del Larco Herrera, entonces, lo vemos como benefactor, ¿no es cierto? Lo vemos como benefactor, lo vemos como el hombre que impulsó el hospital, que donó una gran cantidad de dinero. Pero Larco Herrera, aparte de eso, y hay que tenerlo en cuenta, fue inspector del hospital por casi 7 años. Es decir, se hizo cargo de toda la parte administrativa y de gestión, fue el gestor del hospital. En ese momento el Asilo Colonia de la Magdalena. No fue solamente un benefactor y un donador, asumió la gestión, asumió las coordinaciones, realizó con el cuerpo médico una serie de actividades, logró de que se creara un nuevo reglamento para el Asilo Colonia y que se suprima la intervención de las hermanas de la caridad, las cuales tuvieron que retirarse del hospital ante el pedido del cuerpo médico y del mismo Larco Herrera. En cambio, se creó entonces una escuela mixta de enfermeros y se contrató a una enfermera inglesa, Sarah McDougall, para que se encargara entonces de la capacitación del personal. Entonces, la figura del Larco Herrera es más que solamente un benefactor, es una persona, es un gestor prácticamente. Tuvimos una foto donde está el cuerpo médico del hospital, vemos a Valdizán, Emilio Valdizán, vemos a Baltasar Caravero, a Wenceslao Mayorga, a Larco Herrera, a Stanislao Pardo Figueroa y a Sebastián Lorente, que eran en ese momento los médicos que se encargaban de la atención y que ya entonces estaban dirigidos, ¿no?, maestramente por Emilio Valdizán.
Podemos decir que esos primeros años del hospital hasta el año 1924 fueron los años de gloria del hospital. Eso está descrito por una serie de documentos, también en los datos históricos y también por Javier Mariátegui, que menciona de qué manera, y por Carabedo también, de qué manera el mismo Larco Herrera se preocupaba porque existían, por ejemplo, bibliotecas para los pacientes, existían establos, existían campos de agricultura, los médicos tenían una serie de incentivos en cuanto a su trabajo. Habían inclusive, como dice Mariátegui, la obra de Valdizán en la dirección del hospital fue extraordinaria. Lo transformó en un hospital moderno, probablemente el más importante de América Latina. Tenía estándares altísimos, la gente venía al Perú en busca del hospital. Ahí formó Valdizán a sus principales discípulos, creó una escuela de enfermeros para pacientes psiquiátricos, modernizó todo un tipo de atención, fomentó la investigación. Durante un largo periodo de la historia de la psiquiatría en el Perú, es la historia del hospital. Es importante, ¿no? Porque a veces, y por eso me demoro más también en esta reseña de la psiquiatría peruana en la historia del hospital, porque como dice Mariátegui, ¿no? Durante un largo periodo de la historia de la psiquiatría en el Perú es la historia del hospital, de nuestro hospital Larco Herrera. Bueno, una serie entonces de donaciones que se hicieron a propuesta en el año 1920 se cambió el nombre del asilo a Asilo Colonia Víctor Larco Herrera, en reconocimiento pues a todos los donativos que había hecho Larco Herrera. Aquí en las placas que están en el frontis del local central del hospital se ve el nombre de todos los psiquiatras que estaban, o los médicos que estaban en ese momento trabajando en el hospital, ¿no? Emilio Valdizán, Sebastián Lorente, Baltasar Carabedo, Guillermo Almenara, José Montoya y un joven, Honorio Delgado. Honorio Delgado entonces ingresa ya a trabajar en el hospital, luego de su formación en Europa, y es un gran colaborador de Valdizán. Aquí es importante señalar, miren, cómo en el año 19 lo que había dado el gobierno de José Pardo para el hospital era 5.826 libras, y mientras que ese año la suma de lo que dio Larco Herrera llegó a más de 85.000 libras. O sea, prácticamente algo así como 15 veces o 16 veces más de lo que dio el Estado para el hospital, lo dio Larco Herrera. Y eso permitió que se pudiera construir otros pabellones y se pudiera dotar también de infraestructura y de elementos técnicos al hospital. Lamentablemente, el Larco Herrera se aleja del hospital en la década a mediados de los años 20, pierde también, hay que decirlo, pierde poder político en la beneficencia. Miren qué importante es este tema también, ¿no? De la influencia política. Pierde también el Larco Herrera algunas actividades agrícolas en el norte, vende sus propiedades y se va del país. Y también en ese tiempo fallece Valdizán en el año 29, ¿no? Aparentemente de un infarto, una crisis asmática, o sucede Carabedo. Y ya para el año 30, más bien, el nombre del asilo Colonia cambia a Hospital Víctor Larco Herrera, que mantiene hasta el presente. Pero ya de los años 30 se ve pues que ese nivel que había alcanzado el hospital en cuanto al aspecto de infraestructura y el aspecto técnico comienza a disminuir, porque ya no se tenían las condiciones adecuadas, el presupuesto adecuado, como ha sido después, lamentablemente, el devenir de nuestras instituciones psiquiátricas, ¿no? Sumidas pues en el descuido, en la desatención y en la pobreza. Desde el año 30 hasta el año 53, Carabedo se hace cargo de la dirección del hospital, y esto lo pueden ver en la biblioteca del hospital, y también el doctor Stucchi ha digitalizado con un gran trabajo todas estas memorias de Carabedo, y se puede revisar y se ve ahí, ¿no? De qué manera Carabedo se lamenta de cómo el hospital viene decayendo, cómo ya no se puede hacer las actividades de antes, cómo hay escasez de recursos y cómo cada vez hay más y más y más pacientes que son hospitalizados y son dejados y abandonados. Miren, Carabedo en el año 50, en la década del 30 proponía que ante esta situación del hospital se crearan casas de convalecientes, lo que ahora podemos llamar las casas de medio camino, que están establecidas en la Ley de Salud Mental promulgada hace algunos años. Y proponía también dispensarios de higiene mental a nivel de la comunidad.
lo que ahora podríamos, ¿no?, homologar con los centros comunitarios de salud mental. Estas ideas entonces de gente, yo diría preclara, gente visionaria, pero que no tuvieron impacto en la salud pública. Teníamos grandes ideas, teníamos grandes maestros, pero con poco impacto. Dentro de ellos Honorio Delgado. Honorio Delgado es tal vez la figura máxima de la psiquiatría peruana. Era una persona no solamente conocedor de la psiquiatría, sino de filosofía, psicología, un gran humanista. Tiene una amplia formación, había estado en Europa también, introdujo en el Perú el psicoanálisis, aunque después también fue su detractor, pero él realizó toda su actividad en el hospital, y a pesar de esa gran influencia académica que tuvo, no tuvo una influencia a nivel político, a pesar que fue ministro de Educación por poco tiempo durante el gobierno de Belaúnde, perdón, de Bustamante, ¿no?, en el año 45 al 48, que también fue derrocado a 3 años solamente de gobierno. Es importante la figura de Honorio Delgado porque prácticamente dirigió todos los nuevos tratamientos, la electroconvulsivoterapia, la insulinoterapia, el uso de psicofármacos, ¿no? Honorio Delgado entonces es una figura muy representativa en cuanto a la historia de la psiquiatría peruana, más allá de que posiblemente no tuvo muchos discípulos, porque aparentemente su personalidad no era digamos, magnética, como si era la de Seguín, por ejemplo, como vamos a ver luego. Sin embargo, tuvo una gran actividad académica, editor de las revistas de psiquiatría y disciplinas conexas, editor de la revista de neuropsiquiatría, que hasta ahora se mantiene en el Perú, es la revista de psiquiatría más antigua, ¿no?, vigente en los países de habla hispana. La actividad de Honorio Delgado inclusive se observa en un artículo aparecido en un número del American Journal de Psiquiatría, la revista americana de psiquiatría del año 39, en donde un visitante que viene al hospital destaca el importante nivel académico que existía en el hospital, lo comparable con el que se da en muchos hospitales de Estados Unidos, ¿no? Pero también se hacía hincapié en las carencias materiales de la institución, el escaso gasto del Estado en la atención per cápita de los pacientes, los bajos sueldos de los profesionales y la necesidad urgente de la descentralización de la atención. Creo que parece que estuviéramos hablando del presente, ¿no? Hace casi 80 años, ¿no?, todas estas condiciones se daban, ¿no? Un buen nivel académico, pero lamentablemente una serie de situaciones, ¿no?, materiales, de infraestructura y económicas que no permitían el desarrollo. Igualmente, en el año 59, William Stein, un antropólogo inglés, estuvo casi un año en el Perú y estuvo trabajando y prácticamente viviendo en el pabellón 20, y donde tiene un libro muy bonito que se llama Un hospital psiquiátrico peruano, en el que, en base a entrevistas, saca conclusiones acerca de lo que existía en ese momento. Es un libro interesante, tiene cosas muy fuertes, muy duras para el hospital, que creo que no sería en este momento el momento de presentarlas, pero tal vez en otra oportunidad se pueden discutir. En este libro, además de sus valiosas observaciones socioantropológicas, le saca la descripción del nivel del deterioro que había llegado el hospital luego de ese tiempo, la desesperanza de los trabajadores, ¿no?, de acuerdo a las opiniones de los propios entrevistados. Entonces tenemos que admitir de que en los últimos años, de los años 50, 60, el hospital se ve pues en una crisis que dura muchos años, que hay un hacinamiento total, el hospital tiene más de 1.500 pacientes, entonces se encuentra una situación bastante calamitosa. Hasta los años 90, en los últimos 30 años, el hospital ha tenido gestiones que con mayor o menor éxito han tratado de modernizar los servicios. Yo recuerdo en el año que ingresé al hospital, en la década del 90, la gestión del doctor Bojorquez, que modernizó una serie de servicios, crearon los servicios de emergencia, consultorios externos, se departamentalizó el hospital, y entonces se permitió que existiera un avance que en los últimos años también se ha venido tratando de mantener. En ese tiempo visitó el hospital en 2 oportunidades el doctor Germán Berríos, psiquiatra peruano que vive en Inglaterra y que es uno de los grandes representantes de la psiquiatría mundial. Y lo que recomendó, lo recuerdo muy claro y que está inclusive en su informe, es de que el hospital dirigiera fundamentalmente sus actividades de rehabilitación, que se estableciera un hospital especializado en rehabilitación. Yo creo que ese es uno de los retos que todavía tenemos como hospital para los siguientes años. Bueno,
Aparte de nuestro hospital Arco Herrera, es importante en la psiquiatría peruana otros hitos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la obra de Carlos Alberto Seguín. Seguín es tal vez el psiquiatra peruano que a la par de Honorio Delgado representan, ¿no? La psiquiatría peruana a nivel mundial. Seguín, diferente a Delgado, Seguín tenía una personalidad magnética. Yo lo llegué a conocer a Seguín, fue inclusive, estuvo en la graduación de mi promoción de residentes. Hay un video en YouTube que ustedes pueden encontrarlo ahí, en donde menciona lo que para él es la psiquiatría. Seguía una personalidad cautivante, magnificante. Era una persona que, a diferencia de Delgado, que rodeaba de muchos alumnos y atraía hacia sí la, la condición, ¿no? de la necesidad del aprendizaje en cuanto a la psiquiatría. Seguín inaugura el primer consultorio de psiquiatría en un hospital general en la Seguridad Social en el año 41. Y después también funda el primer servicio de psiquiatría en un hospital general en el Perú, en América del Sur, ¿no? Con 20 camas. Seguín entonces es prácticamente una de las personalidades más importantes que saca de los linderos del hospital psiquiátrico a la psiquiatría y la incluye en el hospital general, ¿no? Federico Salí Rosas también había hecho eso en el hospital militar unos años antes con un consultorio de psiquiatría. Seguín con una formación más bien orientada a la psicodinámica y a la psicosomática, es un precursor de casi todas las corrientes psicoterapéuticas en el Perú, ¿no? Y además atrajo también en su servicio a una serie de personalidades o de residentes de otros países, de médicos, especialmente Argentina y México, que venían a hacer su formación de psiquiatría en el Hospital Obrero. En la década de los 60 también Seguín forma el Departamento de Ciencias de la Conducta en la Facultad de Medicina de San Fernando. Inicia el residentado médico en San Fernando, luego de la ruptura con los médicos de San Fernando que fundan la Universidad Cayetano Heredia. Seguín es el continuador entonces de la cátedra de psiquiatría en San Fernando. Por esos años también, en los años 50, se crea la Asociación Psiquiátrica Peruana, que es formada por un grupo de psiquiatras jóvenes en ese tiempo, que no estaban muy de acuerdo con el liderazgo de la psiquiatría que en ese momento se encontraba con Honorio Delgado y que era parte de la Sociedad Peruana de Neurología, Neurocirugía y Psiquiatría. Entonces, estos psiquiatras de corrientes modernas, en donde figuraban fundamentalmente Federico Salí Rosas, Carlos Alberto Seguín y Raúl Gerí, forman la Asociación Psiquiátrica Peruana, que a la larga ha sido la Sociedad Peruana de Psiquiatría que ha mantenido en los últimos 60 años prácticamente el estandarte de la psiquiatría peruana, ¿no? Federico Salí Rosas, Carlos Alberto Seguín y Raúl Gerí, nuestro profesor Gerí, ¿no? Que es el fundador de la Asociación Psiquiátrica Peruana, que aún con 101 años sigue vivo y sigue haciendo su actividad, ¿no? Ahora no sé si por la pandemia está haciendo la actividad, pero seguía haciendo actividad hasta antes de la pandemia en el Hospital 2 de Mayo. Humberto Rotondo y el Hospital Emilio Valdizán, y ya termino en 5 minutos, es otra de las figuras importantísimas de la psiquiatría peruana. Humberto Rotondo se había formado también en San Fernando y después había estudiado en Johns Hopkins. Se había formado con Honorio Delgado y Federico Salí Rosas en el Hospital Larco Herrera, y después de su regreso de Estados Unidos, ¿no? Es encomendado para dirigir un proyecto con pacientes del Hospital Larco Herrera considerados pacientes recuperables. Entonces se inaugura el Hospital Emilio Valdizán en el año 61 con estos pacientes. Humberto Rotondo es quien asume la conducción clínica del hospital. Nunca fue director del hospital, pero sí lo fue en el aspecto clínico. Y prácticamente introduce en el país una orientación culturalista y sociológica de la psiquiatría, basada en la importancia de las relaciones interpersonales. ¿no? A diferencia de Delgado, que tenía una orientación fundamentalmente biológica, clínica, psicopatológica, de Seguín, que era más psicoterapéutico, con orientación psicosomática, Rotondo imprime más bien una orientación
sociológica, culturalista y comunitaria. Una gran tarea también de Humberto Rotondo fue que también el Hospital Emilio Valdizán se convierte también en sede de la residencia de San Marcos y a través de 2 décadas dirige a una serie de promociones, ¿no?, en la psiquiatría peruana, ¿no? Por ejemplo, en esta ven ustedes aquí, los que lo conocemos, al doctor Etel Bazán, al doctor Li Ning, ¿no?, al doctor Alfonso Mendoza, al doctor Beyer, ¿no?, al doctor Perales, ¿no? Hay una serie de doctor Barahona, que fueron residentes del Hospital Valdizán, dirigidos por don Humberto Rotondo, ¿no? Finalmente, el Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado Hideo Noguchi, que lleva el nombre por Honorio Delgado, el psiquiatra más prestigioso a nivel internacional del Perú, y Hideo Noguchi, que fue pues un bacteriólogo de origen japonés, que estudió las enfermedades mentales y que fue el que propuso la presencia del Treponema pallidum en el cerebro de los pacientes con parálisis general progresiva, en la sífilis terciaria. Y que además también Hideo Noguchi estudió la enfermedad de Carrión y estuvo en el Perú haciendo investigaciones. Hideo Noguchi falleció en África haciendo investigaciones sobre la fiebre amarilla. Es importante esta mención porque el nombre de Honorio Delgado Hideo Noguchi fue escogido para el Instituto de Salud Mental en mérito a simbolizar los lazos de amistad entre Perú y Japón, ya que el instituto fue impulsado con el apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, de la JICA, y fue inaugurado en el año 1982. Inicialmente, el instituto había sido concebido como un centro de salud mental comunitario, llamado San Juan Bosco. Y aquí es importante recordar a don Renato Castro de la Mata, ¿no?, que fue prácticamente quien impulsó inicialmente este proyecto. Posteriormente el proyecto pasó a ser ya más bien propuesto como un instituto, y eso fue propuesto por el ministro de Salud de ese tiempo, Uriel García. Entonces se cambió la orientación original de Centro de Salud Mental Comunitario hacia un instituto de salud mental, ¿no?, que fue entonces encargada su conducción al doctor Javier Mariátegui. Pero Renato Castro de la Mata se siguió encargando del Departamento de Salud Mental Comunitaria del Instituto hasta su prematuro fallecimiento. El Instituto ha aportado significativamente a la psiquiatría peruana, más que en aspectos asistenciales, en aspectos de investigación. En la primera década de este siglo, el Instituto realizó una serie de investigaciones epidemiológicas con las que no contaba el Perú, que nos ha permitido saber, ¿no?, cuáles son los índices de los trastornos mentales en el país. Se han hecho investigaciones a nivel de Lima, a nivel de las regiones, costa, sierra y selva, y tenemos entonces ahí un trabajo importante que también se debe resaltar. Sin embargo, un siglo de psiquiatría en el Perú con grandes maestros, con grandes proyectos, pero lamentablemente con poco impacto en la salud mental, ¿no? A comienzos del siglo sabíamos de que el tema de la salud mental seguía siendo olvidado en el país, seguíamos teniendo muy poca inversión en salud mental, nuestros hospitales no tenían las ayudas necesarias, no existía tampoco un sistema de atención comunitaria que pudiera entonces proponer medidas diferentes. Existiendo, sin embargo, proyectos interesantes, proyectos que nunca fueron aprobados, que nunca tuvieron el apoyo. La tecnología está bien, a mí me llega un paciente por hora. Hay un micrófono que está prendido, por favor. Por favor, el micrófono. Grandes planes de salud mental, en el año 64, dirigido nada menos que por Honorio Delgado, incluye la descentralización de la atención y creación de servicios en la comunidad. El proyecto no fue aprobado. El 74, proyecto de Plan de Salud Mental, dirigido por Javier Mariátegui y Humberto Rotondo. Remarcada necesidad también de atención externa y medidas de prevención, tampoco fue aprobado. Y en el 91, Plan Nacional de Salud Mental, dirigido por Mariano Querol, con quien tuve oportunidad de colaborar en ese tiempo del Ministerio. Incluye un programa de atención de desinstitucionalización y derechos humanos. Fue aprobado, pero no fue implementado por falta de presupuesto. Entonces, en este siglo sí tenemos, ¿no?, tal vez buenos augurios
con la reforma de la salud mental. Tenemos una ley de salud mental que se ha ya comenzado a implementar, hay una orientación, se ha tenido la buena intención de dirigir más bien ahora la atención de la salud mental, ya no fundamentalmente a los aspectos hospitalarios, manicomiales, ¿no? En donde cada vez vemos que los hospitales psiquiátricos se modernizan más, que tienen menos pacientes hospitalizados, que van diversificando su atención, pero que la atención, ¿no?, tiende necesariamente a ser en la comunidad. Entonces se crean los centros de salud mental comunitaria, que tenemos ya más de 100 en el país, en donde se pretende entonces dar atención especializada en el primer nivel de atención. Yo creo de que esto es un aporte significativo que permite entonces crear ya una red de atención en donde estos centros comunitarios de salud mental, conjuntamente con los servicios de psiquiatría en los hospitales generales y con los hospitales especializados que se dediquen fundamentalmente a dar la atención de mayor complejidad, podamos entonces tener una red que pueda facilitar y dar accesibilidad a la atención de las personas con problemas de salud mental en el país. Muy bien, eso es todo lo que he preparado. Les agradezco su atención por estos 45 minutos que he tomado la palabra. Muchas gracias. Así es, muchas gracias, doctor. Un gran aporte su participación. Bueno, vamos a seguir con los ponentes. Tenemos también a una ponente invitada, la doctora Gisela Vargas. Ella es la jefa de Oficina de Apoyo, Docencia e Investigación del Hospital Víctor Larco Herrera. Doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, permítanme felicitar al doctor Ricardo Bustamante por esta excelente reseña histórica que nos ha permitido rememorar la historia de la psiquiatría del país y recordar algunos personajes ilustres, realmente grandes maestros, grandes ejemplos. En segundo lugar, brindar un saludo afectuoso anticipado a todos los colegas psiquiatras, no solamente de nuestro hospital, sino de la capital y del Perú, que día a día hacen un esfuerzo por atender la salud mental de todos los peruanos en condiciones diversas y en situaciones diversas. Y el día de hoy voy a tocar un tema justamente relacionado con el rol de la psiquiatría ante la pandemia COVID-19. ¿no? Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿La ven? Correcto, se ve. Sí. Ok. Comenzamos. Muy bien, sí, empezamos. Un ratito que no puedo avanzar. Ahí está. Ok. La pandemia COVID-19 ha transformado la actitud de la población hacia la psiquiatría en corto tiempo. ¿A qué me refiero con esto? Que ha habido una gran necesidad de la población y de las personas, ¿no?, de la atención de un médico especialista en psiquiatría, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas no solamente han sido afectadas en su estado físico, sino que han enfrentado adversidades socioeconómicas, ¿no?, muy intensas, muy fuertes, muy súbitas, que han generado problemas de salud mental. La sensación de peligro, de incertidumbre, junto con la pérdida de seres queridos, ¿no?, definitivamente ha puesto a la salud mental en un punto crítico de la agenda de la salud pública, en el cual en los últimos años la salud mental se estaba tratando de hacer un espacio realmente en la salud pública, y digo un espacio en cuanto a la atención del gobierno y del Estado, que por mucho tiempo ha brindado muy poco presupuesto y muy pocos recursos para la salud. Ya nos comentaba el doctor Bustamante que durante las últimas décadas han habido planes con la intención de mejorar la situación de la atención de salud mental,
Sin embargo, a pesar de que esos planes han sido muy exitosos, no se han podido implementar justamente por falta de presupuesto, ¿no? Sin embargo, esta pandemia que ha sido tan terrible y tan difícil, ¿no? Nos pone nuevamente en este punto crítico de la agenda de la salud pública y ojalá deseamos que realmente esto cambie para la salud mental y realmente no solamente para la salud mental, sino también para la salud en general. Por otro lado, la pandemia ha generado un cambio súbito y dramático, jamás visto antes, en el modo de ofrecer atención de salud. Hemos tenido que implementar nuevas estrategias, como vamos a ver más adelante, para mantener la atención a nuestros usuarios. Y esto debido a que el riesgo de un contacto a cara ha permitido que la telemedicina se convierta actualmente en el método utilizado principalmente para brindar atención médica. Por lo tanto, los efectos de la pandemia de COVID-19 sobre la salud mental son o han sido la aparición de síntomas psiquiátricos en personas sin antecedentes de problemas de salud mental, la reagudización de condiciones psiquiátricas preexistentes y una demanda creciente de atención. Entonces, ante esta situación, ¿cuál será el rol de los psiquiatras en este momento? Yo me permito hacer una revisión de traerles algún comentario sobre este artículo que ha sido publicado en la revista Llama de Psiquiatría de mayo de 2027, que dice la psiquiatría en tiempos de coronavirus, ¿no? Una imperativa necesidad de que los psiquiatras actúen ahora. ¿Ok? Entonces, en los siguientes minutos voy a comentar este artículo que me pareció interesante. El artículo recomienda a los psiquiatras, en primer lugar, adoptar una postura proactiva. Es decir, algunos psiquiatras estábamos acostumbrados a brindar solamente consultas ambulatorias, pero hemos visto la necesidad de pasar no solamente a la atención ambulatoria, sino a las atenciones de emergencia, que realmente durante la época inicial de marzo, abril y mayo fueron las únicas atenciones que podíamos brindar debido a que las consultas externas de la mayoría de los hospitales o se vieron dedicadas simplemente a la atención de COVID, ¿no? O tuvieron que ser cerradas justamente por medidas de protección a la población en general y también al personal de salud, ¿no? Y por lo tanto, como les decía, nos vimos en la necesidad de utilizar la tecnología, ¿no? Para orientar, para psicoeducar y para mantener la continuidad del tratamiento, porque nosotros sabemos que descontinuar el tratamiento es muy perjudicial para los pacientes, ¿no? Entonces nos hemos visto en la necesidad de hacer teleconsultas y teleinterconsultas, ¿no? Entonces, realmente los psiquiatras hemos respondido de una manera rápida y con mucha creatividad, ¿no? Para mantener la actitud de atender a nuestros usuarios. La segunda cosa que nos comenta este artículo es estar atentos a preservar la salud mental de las personas vulnerables. Es decir, educar activamente a las personas sobre la importancia y las posibles consecuencias del aislamiento social, ¿no? Este tema del aislamiento social ha sido vivido de manera muy dramática por toda la población, de todas las edades, niños, adolescentes, adultos y adultos mayores, que realmente por primera vez se veían en una situación de este tipo y lógicamente no sabían qué hacer, ¿no? Por lo tanto, nos tocaba estar disponibles, ¿no? Para ellos, ¿no? Y no solamente para ellos, sino también para los trabajadores de salud, ¿no? Que se ocupaban de la atención de personas con COVID y que han sufrido un cansancio extremo porque han redoblado sus horas de trabajo, se han visto enfrentados con la muerte sin poder hacer mucho y se han visto también en la situación de poner en riesgo a sus propias familias, de dejar de ver a sus propias familias, ¿no? Y por lo tanto esto ha generado un desgaste desde el punto de vista emocional y por ello una gran necesidad de apoyo en este sentido, ¿no?
Entonces, había la necesidad también de estar disponibles, ya sea en línea, a través de internet o por teléfono, o mediante otras estrategias para brindar este apoyo emocional a nuestros trabajadores del equipo de salud. Y también promover que los sitios web institucionales tengan información de contacto adecuada para tales solicitudes, ¿no? Muchas de estas recomendaciones las ha aplicado no solamente el Hospital Víctor Larco Herrera, sino otras instituciones de salud mental, como el Hospital Herminio Valdizán y el Instituto Nacional de Salud Mental, ¿no? En que efectivamente a través de sus páginas web y sus redes sociales han estado disponibles para atender no solamente a sus pacientes, sino también a los trabajadores. La otra recomendación es repensar los tratamientos actuales, ¿no? Nosotros estábamos acostumbrados a que el tratamiento del paciente sea básicamente ambulatorio, de que el paciente venga periódicamente a la consulta externa, a hacer una evaluación, a brindarle una receta y que el paciente al salir del consultorio en la farmacia del hospital pueda conseguir su medicación, ¿no? Pero esto durante los meses de la pandemia ha sido o fue imposible. Pero nosotros teníamos el mandato de garantizar el acceso a la atención y medicamentos sin necesidad de que la persona visite el hospital, ¿no? Entonces, como les decía, esto se ha ido logrando, como en la siguiente ponencia seguramente nos va a explicar la doctora Turco, cómo se han tenido que hacer conexiones a nivel intersectorial y a nivel del Ministerio de Salud, con las DIRIS, con las DIRESAS, con los centros de salud mental comunitario, para juntos en equipo ver cómo podíamos mantener este acceso a la atención y a los medicamentos. Actualmente lo que se ha logrado es que algunos pacientes, algunos usuarios puedan tener el medicamento en su domicilio sin necesidad de salir de casa y sin necesidad de visitar el hospital, ¿no? Esto ha costado realmente mucha organización, mucha colaboración y muchas horas de trabajo en pensar y repensar cómo podíamos mantener esos tratamientos, ¿no? También se recomienda evaluar la posibilidad de uso de medicamentos de vida media larga, es decir, los medicamentos de depósito, ¿no? Que generalmente estaban destinados para atender a aquellos usuarios que tenían poca adherencia al tratamiento, ¿no? Sin embargo, en este artículo nos plantea la posibilidad de utilizarlos para mantener a los usuarios, digamos, estables sin necesidad de tomar medicamentos diariamente, ¿no? Pero también nos alerta sobre estar atentas a las interacciones psicofarmacológicas entre los medicamentos que se usan para mantener estables los principales problemas de salud mental y aquellos que se usan para tratar el COVID-19, ¿no? Entonces, hay retos que alcanzar respecto a los tratamientos actuales. Por otro lado, nos instan a contrarrestar los efectos no deseados de la actual crisis de salud en personas con y sin antecedentes de enfermedad mental. Es decir, estar preparados para afrontar comorbilidades, ¿no? Trastornos resistentes al tratamiento y situaciones de riesgo derivadas de ello, ¿no? A pesar de los esfuerzos que se hacen, somos conscientes de que alguna parte de la población realmente ha descontinuado su atención, ¿no? Porque lamentablemente no todas las personas cuentan con los servicios tecnológicos que nosotros hemos utilizado. Sabemos que tenemos una población muy diversa en el país, con muchas desigualdades y por lo tanto no todos tienen acceso al teléfono, a internet. Por lo tanto, somos conscientes de que hay personas que definitivamente han descontinuado su tratamiento y que por lo tanto están en una situación difícil, ¿no? Y con ello situaciones de riesgo como los intentos de suicidio, ¿no? Hemos visto en las noticias de que los intentos de suicidio realmente se han mantenido durante la pandemia y han aumentado en algunos casos,
Pero no solamente han sido estas situaciones, sino también los síndromes de abstinencia, ¿no? Los trastornos de ansiedad que se han visto exacerbados, ¿no? Y entonces lo que nos queda es no solamente utilizar la tecnología, sino utilizar otros medios de llegada más masiva, como por ejemplo la radio y la televisión, para brindar recomendaciones a la población para evitar la ansiedad y el estrés actual, ¿no? También brindar entrenamiento en estilos de vida saludable, mantenimiento de una rutina que sea muy parecida a la habitual, ¿no? Nos han hablado mucho de la nueva normalidad, ¿no? Pero yo creo que un término más real sería tratar de adaptar nuestra rutina lo más cercana a lo habitual, ¿no? Importante promover los ejercicios de relajación y formas de afrontar el estrés. Otro aspecto importante que nos demanda a los psiquiatras esta situación de crisis es ser flexible en cuanto a los cambios. En cuanto a los cambios en la modalidad de atención, ¿no? Como les decía, muchos de nosotros estábamos acostumbrados a atender a nuestros pacientes en el consultorio, en el hospital, desde los consultorios de ambulatorios, ¿no? Y ahora nos hemos visto en la necesidad de recurrir a la telemedicina, es decir, de no tener al paciente enfrente, sino mirarlo a través de una pantalla o mirarlo a través, o no mirarlo, sino simplemente escucharlo a través de la línea telefónica, ¿no? Esto realmente nos ha costado trabajo, pero yo creo que era necesario para tratar de mantener ese contacto con nuestros usuarios, ¿no? Y también la población atendida. ¿A qué me refiero? A que muchos psiquiatras que tenían, por ejemplo, o que tienen la subespecialidad, ¿no? De ver solamente a pacientes geriátricos o solamente a pacientes adultos o solamente a niños y adolescentes, han tenido que dejar esa población, digamos, especial para estar a disposición de la población en general, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de esta situación crítica ha devenido en que gran parte de nuestros trabajadores se han convertido en personas vulnerables, lo cual ha restringido hasta un 50% la disponibilidad de personal de atención de salud mental para la población. Por lo tanto, ¿no? Hay una necesidad de brindar atención y estar disponibles a la población que lo necesita, y también no solamente dedicarnos al tercer nivel de atención, es decir, no solamente ver pacientes desde el punto de vista de la complejidad propios del tercer nivel, sino también ver pacientes que corresponden al primer nivel de atención. Es decir, brindar una atención globalizada, sin requisitos previos. Eso es lo que nos ha exigido la pandemia, nos ha exigido la flexibilidad de cambiar nuestra modalidad de atención, nuestra población y el nivel de complejidad, lo cual estamos afrontando hasta el día de hoy. ¿Y qué nos depara la pospandemia? Lo que nos depara y lo que nos exige es una integración de la atención de salud mental con los servicios de salud mental ya existentes. Y ya existentes nos referimos a los servicios de atención en los hospitales generales, a los centros de salud mental comunitario, ¿no? Para proveer el apoyo emocional básico que ayuda a afrontar de mejor manera las consecuencias adversas de esta pandemia. Este trabajo de integración lo venimos realizando hace mucho tiempo. Ha sido difícil, pero no imposible. Yo creo que la pandemia ha sacado lo mejor de nosotros y nos ha ayudado a unirnos en favor de la población, ¿no? Y gracias a esta integración y nuevamente a la tecnología hemos podido estar en contacto a través de las teleinterconsultas con pobladores de diferentes lugares del país, ¿no? Lugares donde realmente no hay psiquiatra, pero gracias a la tecnología nos ha permitido estar presentes, ¿no? En lugares diversos de nuestro país, ¿no? Y ahí nos beneficiamos todos, nos beneficiamos nosotros,
pero principalmente se benefician los usuarios que antes tenían que trasladarse a la capital del departamento, que tenían que ser derivados, ser evacuados con los gastos que esto requiere, con el tiempo que esto también amerita. Muchas personas dejaban de trabajar con tal de acercar a sus pacientes a un centro especializado donde puedan brindar una atención adecuada, ¿no? Felizmente la integración y la tecnología ha permitido que podamos estar presentes en estos lugares, ¿no? Y también, no solamente esto, sino también integrar a los psiquiatras con otros profesionales de la salud mental, con los psicólogos, con las trabajadoras sociales y con otros profesionales que a nivel nacional se encargan de los programas de salud mental. En otras provincias son las obstetrices las que se encargan del programa de salud mental, son los odontólogos los que se encargan de salud mental, son las enfermeras, las licenciadas de enfermería, las que se encargan de problemas de salud mental. Y todos tenemos que juntarnos, capacitarnos entre todos para brindar una mejor atención basada en la evidencia y sobre todo tomando en cuenta la realidad que vive nuestro país y nuestra ciudad. No quería dejar pasar esta presentación sin comentar un poco el impacto que ha tenido la pandemia COVID-19 en el residentado en psiquiatría, ¿no? Definitivamente ha tenido un impacto importante porque, como les comentaba al principio, las consultas externas se han cerrado, los hospitales en general donde nuestros residentes rotaban han acotado, han restringido el acceso de personal externo, digamos, foráneo, solamente han privilegiado la asistencia de los médicos que trabajan en el hospital. Y esto realmente ha impactado en la formación del médico psiquiatra, que ha impedido de hacer las rotaciones que usualmente estaban acostumbrados, ¿no? Entonces, esto también es importante mencionarlo. Los residentes también se han adaptado a esta situación con el apoyo de algunas universidades que han tenido que modificar la currícula y tendrán que modificar el modo de que ellos puedan ser evaluados para continuar su formación. Felizmente ha habido mucho entusiasmo por actividades académicas virtuales que han sido programadas por los propios residentes en diferentes entornos y en diferentes modalidades, en los cuales ha permitido que, a pesar de las restricciones antes mencionadas, la actividad académica pueda seguir adelante, ¿no? Esperamos que el próximo año la situación mejore y que nuevamente podamos tener residentes externos y los residentes puedan continuar con sus rotaciones, que siempre son interesantes, y no solamente dentro del país, sino también fuera, ¿no? A través de las rotaciones selectivas, que desde hace algunos años, con muy buena idea, los residentes están saliendo fuera del Perú a ver cómo se practica la psiquiatría en otros países, lo cual se ha visto limitado, pero esperemos que el próximo año esto se pueda restablecer. Quiero terminar esta exposición dejando algunas lecciones aprendidas del doctor Eduardo Vieta, que es el jefe del Servicio de Psicología y Psiquiatría de la Clínica de Barcelona, que dice que la psiquiatría post-COVID-19 utilizará muchos más recursos, ¿no? Como aplicaciones, y proporcionará más servicios de salud mental, ¿no? Y será un instrumento de gestión o de empoderamiento del psiquiatra, ¿no? Además, dice él, que la epidemia ha puesto en valor a la psiquiatría, ¿no? Como parte de la medicina, y se ha demostrado una vez más la importancia de los aspectos psicológicos en la práctica médica, ¿no? Entonces, yo creo que es importante esta oportunidad que tenemos para revalorar nuestro trabajo, pero dependerá mucho de la actitud personal de cada uno de nosotros, ¿no? Y de la capacidad de adaptarnos a estos cambios. Sabemos que para todos no es fácil, pero es importante que hagamos los esfuerzos por adaptarnos a la situación que nos toca vivir y ser flexibles
en la posibilidad de seguir brindando atención a nuestros usuarios con los recursos con los cuales contemos. Muy bien, esta es la referencia, el artículo, por si lo quieren revisar, es realmente interesante para que ustedes lo puedan leer con más detenimiento. Y nuevamente, una felicitación muy grande para todos nuestros colegas psiquiatras del Perú, ¿no? Y que sigamos adelante en cumplimiento de nuestro deber. Muchas gracias. Así es, muy buenas tardes, doctora. Muchas gracias por su participación. Bueno, tenemos como último ponente a nuestra médico psiquiatra, la doctora Elena Turco Arévalo, jefa del Departamento de Psiquiatría del Niño y el Adolescente. Ahí está la doctora. A ver, acá estamos. Sí, Doctora, la doctora. buenas tardes con todos. Ahí está, pero vamos a colocarnos el apoyo de los amigos de Telecapacitación, ahí están. La doctora va a tocar el tema psiquiatría de niños y adolescentes, continuidad en la atención del Hospital Víctor Larco Herrera en tiempos de pandemia. Así es, también para mencionar que hemos estado realizando transmisiones en vivo con los especialistas tocando diversos temas. Vamos a tener la oportunidad de poder escuchar esta gran ponencia de la doctora Turco. Le damos el pase, doctora. Buenas tardes con todos, muchísimas gracias. No sé si me logran escuchar. Se escucha correctamente, sí. Ok, muy amable. Bueno, agradecer primero por la invitación y por permitirme compartir el trabajo que se viene realizando en la consulta externa de psiquiatría del niño y adolescente. Es un gusto poder compartir el trabajo del equipo de niños y que de una manera, espero yo, clara, pueda yo mostrar el trabajo que venimos realizando en el área. Ahí está. No puedo compartir. No puede compartir su... Sí, mi pantalla no me lo permite. ¿Me lo puede pasar por WhatsApp y yo acá lo compartimos con Telecapacitaciones? ¿O hay que ponerla como coanfitriona a la doctora? Sí, a ver, ahí están los amigos de Telecapacitaciones, el ingeniero Héctor, por favor. Un minutito, doctora, mientras tenemos aquí, mientras van solucionando el tema. ¿Nos podría comentar cómo va la teleconsulta ahí en su área? Sí, nosotros hemos iniciado el proceso de las teleconsultas desde, bueno, en el mes de mayo se inicia el proceso de poder hacer la elaboración del plan de atención de pacientes continuadores, ¿no?, ambulatorios del departamento de los departamentos de consulta externa, tanto de adultos como de niños, ¿no? Y gracias al esfuerzo del equipo en ese entonces, se elaboró un plan el cual nos permitía tener pautas y lineamientos para dar inicio a la nueva modalidad de atención. En ese entonces era pues una atención presencial, y debido a la situación de emergencia nacional tuvimos que hacer una adaptación, ¿no?, a una nueva forma de atención mediante el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, correcto. Doctora, ya está como confitrión. A ver, ¿puede ver su pantalla si puede? Muchísimas gracias. No sé si se puede visualizar la presentación. Se ve correctamente, no hay problema. Sí. Muchísimas gracias. Entonces voy a presentarles lo que he preparado para el día de hoy, el trabajo que se viene realizando
en nuestra área. Vamos a tocar estos puntos que considero que son de importancia para poder entender un poco cómo se vino realizando desde el inicio y cómo estamos ahora en octubre del 2020. ¿no? El primer punto a tratar, vamos a ver el plan y resoluciones para la atención de las teleconsultas en nuestro hospital. El segundo punto, las teleconsultas propias en el departamento de niños. El tercer punto a tratar, la teleconsulta de pacientes del módulo de atención del maltrato infantil en salud en MAMIS, que se encuentra en nuestra área. El cuarto punto a tratar es la entrega de medicamentos de pacientes CIS con el programa Llegando a Ti, de Sinmecro Minsa. Y como último punto, las telecapacitaciones y teletalleres del Departamento de Psiquiatría del Niño y Adolescente. Quisiera yo mencionar que para poder nosotros tener la implementación de esta nueva forma de atención a nuestros pacientes ambulatorios continuadores, en el mes de marzo, a finales del mes de marzo, el Ministerio de Salud emitió una resolución ministerial, la 146/2020, en el cual presentaba la directiva administrativa para la implementación y desarrollo de los servicios de aquel entonces denominado teleorientación y telemonitoreo, ¿no? Asumiendo en este caso, en ese entonces, que la teleorientación venía a ser aquella orientación, atención a los pacientes que no tenían una historia clínica con la institución, y el telemonitoreo para nuestros pacientes propiamente continuadores de la institución. Entonces, en esta resolución se presenta la Directiva Administrativa 286, la cual sirvió de base para poder hacer el plan de atención del hospital. Mediante la resolución directoral 050 de 2020, que fue emitida en mayo del 2020, el 27 de mayo, ¿no? Se presenta el plan de atención para la consulta, ¿no? Se implementa la atención para pacientes continuadores ambulatorios, ¿no? En ese entonces denominado telemonitoreo, con el cual iniciábamos el proceso de poder dar nuevamente la atención ambulatoria a todos nuestros pacientes que quedaron de alguna manera sin poder tener acceso a la consulta externa, tanto del área de niños como del área de adultos. Entonces, es así como nosotros, ya con un plan esquematizado, iniciamos el proceso de brindar nuevamente la atención, ya no presencial, sino una atención mediante el uso de la nueva tecnología, ¿no? Y poder, de alguna manera, hacer la continuidad de tratamiento integral a nuestros pacientes continuadores de la institución. ¿Cómo logramos esto en el área del Departamento de Niños y del Niño y Adolescente? Tenemos en el primer punto cómo podríamos tener la inscripción de nuestros pacientes para poder solicitar nuestra atención, ¿no? En el área. Para ello se elaboró un formulario, ¿no? Virtual, en el cual el paciente o los pacientes podían ingresar y agregar o inscribir su solicitud voluntaria de querer recibir este tipo de atención ya no presencial, ¿no? Entonces, como podemos apreciar, se visualizan los diferentes servicios que ofrece el Departamento de Psiquiatría del Niño y Adolescente, como es psiquiatría, psicología, las terapias de lenguaje, terapia de aprendizaje, ocupacional, terapia física y también, como siempre, nos acompañan nuestras trabajadoras sociales. Para ello, todos nos preparamos para poder brindar una atención acorde a la nueva forma de atención, es decir, todos elaboraron sus propios protocolos, ¿no? Para poder reajustar o de alguna manera reorganizar
nuestra forma de atender a nuestros usuarios. Como podrán ver en la imagen, ¿no? También nos preocupamos porque tuvieran una asesoría telefónica, ¿no? Y brindamos también los números telefónicos de nuestras trabajadoras sociales, quienes están al pendiente de, ante la necesidad de alguna orientación de algún usuario para poder realizar su inscripción y obtener una cita en línea con nuestra área. ¿Cómo podemos saber si es que el paciente logra obtener una cita? Luego de su inscripción, se llama al paciente para poder indicarle el día, la hora y el profesional que realizará la atención. Luego de recibir la llamada, el paciente el día programado acepta la invitación en el caso de que se lleve a cabo por la plataforma de Zoom, que hemos utilizado este medio. En el caso de los pacientes que no pudieran acceder a este medio, también hemos usado otros medios como el WhatsApp, ¿no? La videollamada, o también hemos tenido casos de pacientes que no han tenido este acceso, así es que hemos brindado la llamada telefónica. Entonces hemos tenido flexibilidad y dentro de los recursos que hemos tenido, hemos utilizado las diferentes formas que acabo de describir para poder llegar al paciente y generar la teleconsulta en el departamento de niños. Ese es el proceso ya propio de la teleconsulta en el área, ¿no? El profesional brinda la atención, ¿no? En este caso se visualiza cómo el profesional imparte o dirige la entrevista, ¿no? Con el paciente, con la familia del paciente, el madre o el padre que acompaña al menor. Posterior a su atención, se deja abierta la posibilidad del uso del medicamento, del tratamiento farmacológico y también de las terapias que requiere el niño. En este caso, estamos mostrando también la receta única estandarizada, que también fue parte de este plan nuevo de implementación de aquel entonces telemonitoreo de pacientes ambulatorios, ¿no? Con el cual los médicos, ¿no? A través del uso del CIGE, que es el programa que nos asiste para poder programar a nuestros pacientes, tener la hora, el día exacto de atención, ¿no? Mediante este programa nos permite realizar la receta, ¿no? Y poder emitir una receta clara, ¿no? Tanto para el paciente como para las diversas personas que participan de este proceso de atención y poder lograr una entrega de medicación de manera propia, correcta y clara para el paciente. Entonces, este proceso se logra también gracias al trabajo en conjunto desde el profesional que realiza la atención hasta finalizando la atención con la entrega de los paquetes de medicamentos elaborados por el departamento de farmacia. En la última imagen de este slide podemos visualizar cómo el profesional logra tener la accesibilidad a un sistema que ya lo venimos trabajando desde hace muchos años en el departamento, ¿no? Con el cual realiza un CIGE electrónico y a la vez puede de alguna manera programar su próxima cita del paciente que ha recibido la teleconsulta en ese día. ¿Qué hemos logrado con este tipo de teleconsultas en el departamento? ¿Qué logramos en general con este tipo de atención? Hemos logrado evaluar a pacientes que no podían tener acceso al hospital por la situación de emergencia sanitaria,
pacientes que dejaron su tratamiento meses y que requerían de alguna manera evaluar, no solamente por el área de psiquiatría, sino por los diversos servicios que ofrece el departamento. A su vez, nos permitió el monitoreo, es decir, ver que el paciente no tenga recaída y que de alguna manera podamos ir reajustando, ¿no?, tanto en el tratamiento farmacológico como en de las demás intervenciones psicoterapéuticas, ¿no?, que podrían necesitar el paciente, con la finalidad de reducir las atenciones por emergencia, lo cual también se ha logrado, y evitar que tanto la familia del paciente llegue a desplazarse hasta el hospital por una atención presencial cuando ha tenido la posibilidad de recibir la atención virtual, evitando el desplazamiento. En cuanto a los diagnósticos en nuestra área, según la Oficina de Estadística e Informática, que siempre nos mantiene con los datos actualizados de nuestras atenciones, ¿no?, hemos podido evidenciar que continuamos con los diagnósticos más frecuentes que estuvieron antes de la pandemia, ¿no? Sigue siendo el trastorno de déficit de atención e hiperactividad la primera causa de atención del Departamento de Psiquiatría de Niño y Adolescente, ¿no? Tenemos también en segundo lugar los cuadros de TEA, los trastornos, los F84, ¿no?, trastornos generalizados del desarrollo, y ya después tenemos a los trastornos mixtos de la conducta y emociones, seguidos de los trastornos de ansiedad, los trastornos de conducta, ¿no? Y más ya, digamos, en los últimos lugares tenemos a los retrasos mentales, tanto leve como el retraso mental moderado, ¿no? Básicamente, en cuanto a cambios por frecuencia, ¿no?, hemos evidenciado que estamos básicamente siguiendo por frecuencia, manteniendo en cada lugar los diagnósticos que quizás se tenían ya antes, previo al inicio de la pandemia. ¿Qué se logró en cuanto a esta nueva modalidad de atención en el área? Recordemos pues que en marzo del 2020, el 16 de marzo, ¿no?, inicia la cuarentena y se cierra la consulta externa de la forma presencial, ¿no? ¿Cuántas atenciones logró el Departamento de Psiquiatría del Niño y Adolescente hasta el momento, hasta octubre del 2020? Se ha logrado entre todo el departamento, entre psiquiatras, psicólogos, terapeutas, realizar 5.234 atenciones, ¿no?, atenciones que están incluidas en este periodo desde marzo hasta octubre, ¿no?, y todas ellas brindadas a pacientes que realmente no hubieran podido acceder a una atención quizás presencial, porque muchos de ellos residen en zonas alejadas del hospital, ¿no? E inclusive hemos brindado atención también a pacientes que no se encuentran en Lima, ¿no? Hemos brindado atención a pacientes que se encuentran en Lima, provincia, y en otras regiones de nuestro país. También quisiera comentar sobre el actuar del departamento con los pacientes MAMES, ¿no? Es para nosotros muy importante indicar que durante la pandemia el Departamento de Psiquiatría de Niño y Adolescente no descuidó la atención de estos pacientes, porque de alguna manera es un compromiso
del equipo poder brindar la continuidad a los pacientes más vulnerables, en este caso, pacientes que han sido víctimas de violencia, ¿no?, de diversos tipos, logrando de alguna manera consolidarnos y reafirmar nuestro compromiso con ellos en junio, ya que en los meses anteriores teníamos algunas dificultades para poder captarlos, pero ya en julio tuvimos la estrategia de poder llamar individualmente a cada uno de ellos, ¿no?, y lograr una cantidad de atenciones de 541 atenciones hasta el mes de septiembre, ¿no? Todos estos pacientes han recibido una intervención interdisciplinaria, es decir, han recibido atención tanto de psiquiatría, de psicología, de trabajo social, de las terapias también, lenguaje, aprendizaje, ocupacional y física. ¿Y qué medios hemos utilizado? Los medios que ya he descrito, mediante la plataforma Zoom, el WhatsApp y las llamadas telefónicas. Todos estos pacientes recibieron y reciben una atención integral y de alguna manera garantizamos pues una atención que pueda permitirles también a ellos y a sus familias, ¿no?, una mejoría y una pronta recuperación. Quisiera también mencionar la participación del hospital en el programa Llegando a Ti. El programa Llegando a Ti del Sinmecro-Minsa, que es el sistema de entrega de medicamentos a pacientes crónicos, ¿no?, el cual básicamente se realiza con los hospitales e institutos, que tiene que ver básicamente con la entrega de medicamentos o incluso dispositivos médicos, ¿no?, de los pacientes CIS, ¿no?, los pacientes atendidos en las consultas externas. Las entregas de los medicamentos se realizan con los responsables de las DIRIS y la DIRESA. Mediante una resolución ministerial que fue emitida en julio del 2020, ¿no?, se muestra y se determina ya los criterios técnicos de la operatividad de la entrega de los medicamentos y otros dispositivos médicos que venían procedentes de los institutos especializados y de los hospitales nacionales, ¿no?, a los pacientes, ¿no?, de alguna manera participando también al primer nivel de atención, porque era en muchos casos que se dejaba en los centros de salud la medicación para que pueda ser entregado mediante ellos al paciente, ¿no? Y en algunos otros casos también la entrega ha sido domiciliaria, en el domicilio de los pacientes. Ese es un esquema un poco no tan detallado de lo que implica este procedimiento, ¿no?, el cual se realiza en el hospital de manera semanal. Desde que se inicia o que se realiza el FUA y la receta, se realiza un consolidado. En este consolidado se muestra de alguna manera, de manera clara, los datos de los pacientes, dirección, teléfonos, distrito de residencia, por lo tanto la clasificación de acuerdo a su distrito de residencia a qué DIRIS pertenece, ¿no? Luego se pasa a la elaboración de los paquetes de medicamentos, en la cual, en el paso donde participa el departamento de farmacia, con la receta médica y con la emisión de un FUA, ¿no? Y luego se pasa a la coordinación con las DIRIS y DIRESAS, ¿no?, la DIRIS Centro, la DIRIS Sur, Este, Norte, la DIRESA Callao, ¿no? Con ellos es una coordinación constante, semanal, que nos permite de alguna manera entregar los medicamentos mediante el responsable de cada una de estas instituciones de las DIRIS o DIRESA, llegar el medicamento correcto, de una manera correcta, intentando que también sea recepcionado en un tiempo prudente, ¿no?, y que el paciente se beneficie de recibir su medicación sin tener que desplazarse hasta el hospital. Este proyecto, Llegando a Ti, inició
en hospitales como en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, en IRSU como un piloto, que luego fue sumando y ahora ya es parte de un programa nacional. Y digo que es nacional porque no solamente ya abarca CIMECRO Lima, sino es CIMECRO nacional, es decir, se entrega medicación a todas las regiones del país. ¿Qué hemos logrado con participar en este programa de Llegando a Ti, el Hospital La Correra? Aquí sí me permito mencionar las entregas que se tienen a nivel de consulta, no tanto de consulta externa de niños como la consulta externa de adultos, ¿no? Podemos evidenciar que nuestra participación en este programa Llegando a Ti inicia en junio de este año. Básicamente iniciamos con no tantas entregas porque era algo nuevo para todo un equipo de personas que participa en este programa del hospital. Y logramos iniciar en junio con 89 entregas de medicamentos a nivel de CIMECRO Lima. En la actualidad, hasta el momento, en noviembre de 2020, se ha logrado entregar 1.195 entregas de medicamentos, ¿no? de los pacientes, tanto del área de niños como del área de consulta externa de adultos. Entre ellos, también mencionar que ya somos parte del sistema de CIMECRO nacional, que vienen a hacer 8 entregas a Lima provincia. En este caso hemos llegado ya a Cañete con entrega de medicamentos a pacientes que no podían desplazarse hasta nuestro hospital. En cuanto a las telecapacitaciones y teletalleres del departamento, tuvimos la necesidad también de poder hacer, de alguna manera, llegar con nuestro equipo, de poder intervenir en algunas instituciones que requerían nuestro apoyo debido a la situación de pandemia y emergencia sanitaria en la cual nos encontrábamos. Es entonces que se realiza y se inicia en junio las telecapacitaciones, logrando una cantidad de sesiones de 38 hasta el mes de octubre. También realizamos teletalleres y estos teletalleres los iniciamos ya en octubre, logrando un número de 11. Y en total, gracias a estas teletalleres y telecapacitaciones, se logró la participación de 1.966 familias que pudieron acceder a los diversos temas que se trataron en estas teleconferencias, ¿no? Aquí describo un poco de cuáles fueron algunos de los temas, de los tantos temas que se ha tratado y que se ha tenido la oportunidad de dirigir a las instituciones integrantes del Comudena, que son las instituciones que pertenecen al Comité Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente de Magdalena. Entre ellos pertenece también la de MUNA, las instituciones educativas de nivel primario, secundario, los CEDES, ¿no? Que son los centros de educación básica especial, también la comisaría, entre otras instituciones. Entonces, hemos de alguna manera logrado llegar con diferentes temas. Los profesionales que participaron en estas telecapacitaciones fueron psiquiatras, psicólogos, terapeutas, ¿no? Que desde su área, ¿no? De alguna manera plantearon temas que fueron muy bien recibidos por estas instituciones, en muchos casos profesores, ¿no? Padres de familia, e incluso también, obviamente, también nuestros pacientes, ¿no? Que pudieron acceder a estos temas tan importantes que de alguna manera contribuyeron a que puedan mejorar la situación en la que estaban inmersos
muchas familias debido al contexto de la pandemia, ¿no? Para finalizar, tenemos los teletalleres que se realizaron en octubre. Básicamente fueron 3 y estuvieron también dirigidos por grupos profesionales diferentes, psiquiatría, trabajo social, psicología, y esas instituciones a las que fueron dirigidas también fue el Comudena, ¿no? Nuestros pacientes continuadores del departamento, las familias de nuestros pacientes continuadores, y se logró una participación de 287 familias que pudieron acceder a estos talleres. Bueno, eso sería básicamente lo que quisiera mostrar del trabajo que se ha venido realizando en nuestro departamento, y que gracias a la colaboración y al trabajo y al esfuerzo de todo el equipo se ha logrado en este contexto de pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora psiquiatra Elena Turco. Tenemos las palabras finales de la directora, la doctora Elizabeth Rivera, que va a dirigirnos unas palabras. Doctora. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí. Ya. Bien, quiero agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes, agradecer a los colegas que nos han expuesto estos temas tan interesantes, tan enriquecedores y tan maravillosos, que hemos podido recorrer un poco todo lo que es la psiquiatría, en los temas que nos ha presentado la doctora Elenita y la doctora Gisela, también muy interesantes. Quiero agradecer también a la Red de Salud, Red Nacional de Telesalud del MINSA, a la Oficina de Comunicaciones que nos ayuda en el despliegue de esta actividad, y a la Oficina de Docencia e Investigación por las coordinaciones que ha realizado también, ¿no? Y agradecer nuevamente la presencia de todos ustedes y felicitar el día viernes 20 de noviembre a todos los médicos psiquiatras por el Día de la Psiquiatría Peruana. Muchas gracias. Así es. Muy bien, muchas gracias. Queremos agradecer a todas las personas que han participado de este evento virtual, que hemos tenido a varios especialistas, al doctor Ricardo Bustamante, a la doctora Vargas también, que ha participado, a la doctora Turco por esta ponencia. Y bueno, vamos a dar por culminado este evento virtual. Muchas gracias en nombre del Hospital Víctor Larco Herrera. Muchas gracias. Esta ponencia va a ser subida a redes sociales. Nos pueden buscar en el fanpage. También estamos en el Instagram. Y bueno, cualquier consulta, también vamos a dejar nuestro correo de la Oficina de Comunicaciones. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos.